Y voy a compartir. Mm, Ya. Bueno, queridas, bienvenidas a esta cuarta clase del curso Gánale a la fibromialgia. Hoy día vamos a hablar sobre uno de los orígenes ocultos de dolor miofacial y fatiga muscular que están asociados muy fuertemente a la fibromialgia. Ya les voy a comentar, les voy a contar y les voy a enseñar sobre la candidiasis intestinal crónica. ¿Y por qué dice acá en inmunocompetentes? Es porque originalmente se pensaba, o aún se piensa, en la medicina tradicional alopática, que la candidiasis del tubo digestivo es solamente se da en personas inmunocomprometidas o inmunosuprimidas. Las personas inmunosuprimidas son personas que toman inmunosupresores, por ejemplo, las personas que tienen trastornos autoinmunes y a veces les dan inmunosupresores, como por ejemplo el metotrexato, los corticoides, em, bueno, hay varios inmunosupresores, como yo no lo uso hace mucho tiempo, ya ni me acuerdo cómo se llaman. Y em, las personas con SIDA, las personas que están en quimioterapia por cáncer, las personas que tienen inmunodeficiencias por temas genéticos, todas esas personas son inmunosuprimidas y esas son las personas en las cuales se busca la candidiasis en la medicina alopática. Y no, todavía no se tiene el concepto o el conocimiento o no se acepta ni se valida el hecho de que esto también puede afectar a personas inmunocompetentes. Las personas inmunocompetentes somos todo el resto de los humanos que no son los que mencioné anteriormente. Personas que tenemos supuestamente un sistema inmune funcionante, ¿ya? Que funciona correctamente. Bueno, el tema es que en la medida que hemos ido avanzando en esta vida moderna y que hemos ido avanzando en esta forma de vivir tan artificial, tan alejados de la naturaleza, tan eh, con tantos alimentos procesados y ultraprocesados, carentes de nutrientes, en la medida que también la agricultura se ha ido formando así como más monocultivos y se ha ido usando mucho pesticida, los alimentos, incluso naturales, que podemos acceder, también son más carentes de nutrientes. em, También la falta de exposición al sol, la falta de contacto con la tierra, todo esto, y el estrés, también los malos hábitos de sueño, la luz artificial, todas esas cosas que ya hemos ido conversando, nos están haciendo progresivamente funcionar nuestro sistema inmune cada vez peor. Cada vez tenemos un sistema inmune menos competente, ¿ya? Y habemos algunas personas que, en las cuales, o por genética, o por hábitos, o por temas emocionales, o por distintos motivos,
tenemos un sistema inmune que es menos competente que el de otros humanos que sí, que tienen el mismo estilo de vida, pero que por su constitución tienen un sistema inmune que funciona mejor. Entonces, todos tenemos como nuestros puntos débiles, ¿cierto? Algunas personas su punto débil es más el sistema digestivo, otros es más el sistema musculoesquelético, otros es más el sistema hormonal y así sucesivamente. Entonces, las personas que tenemos un sistema digestivo más propenso a enfermar o más débil, por así decir, y personas que el sistema inmune quizás no está del todo funcionando 100%, podemos adquirir esto que se llama candidiasis intestinal crónica, en que en realidad no es solamente intestinal, en realidad le debería haber puesto candidiasis crónica porque puede ser a todo nivel del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, y también puede afectar otras partes del cuerpo como la piel, como la zona genital, la zona urinaria y la vía respiratoria, pero eso, lo de la vía respiratoria y urinaria es menos frecuente. La vía genital, sobre todo en mujeres, sí es un poco más frecuente. Entonces, voy a comenzar con el cronómetro, los 25 minutos para que después nos demos un descansito. Ya, ahí. Entonces hoy día les voy a comentar cómo es que, o sea, qué es la candidiasis crónica, cómo la adquirimos, cuándo tenemos que sospechar, cuándo tenemos que sospechar que podemos tener candidiasis o que quizás alguna amiga puede tener candidiasis y podemos decirle también que se vaya a revisar con médico para, y para, ¿por qué es importante sospechar que la tengo? Em, Porque es un problema que se puede curar, que se puede eliminar. Y eso va a generar un gran cambio, va a generar una muy buena, un muy buen cambio en el cuerpo, en nuestro cuerpo, si es que tenemos, si es que tenemos fibromialgia o tenemos fatiga crónica. Y lo que les quiero recalcar es que yo en mis 13 años que llevo haciendo medicina integrativa, 13, 13, 14 años, em, les puedo decir que desde que yo comencé a detectar candidiasis, porque aprendí que era algo que existía y que era algo que puede estar en personas inmunocompetentes, me empecé a dar cuenta, en la medida que me empezaron a llegar pacientes con fibromialgia, que todas, absolutamente todas, tenían los síntomas de la candidiasis crónica y podría decir que un 99%, quizás es demasiado decir el 100, pero un 99% de las personas con fibromialgia y con fatiga crónica tienen candidiasis crónica. Este es uno de los grandes eh, problemas o causas ocultas que podemos descubrir y tratar para mejorar la calidad de vida y mejorar los síntomas y la enfermedad propiamente tal de la fibromialgia y la fatiga crónica. ¿Ya? En el fondo es un factor modificable que va a favorecer y que yo podría decir que el tratamiento de la candidiasis en personas con fibromialgia
probablemente es responsable de al menos un 50% del alivio de los síntomas y quizás el otro 50% sea la terapia neural, la suplementación, bueno, la suplementación va como parte de la cándida. em, la terapia neural y la mejoría de los hábitos de sol y todo eso, ¿ya? Entonces es algo que realmente les puede cambiar la vida el tratar esta candidiasis crónica. Y yo he visto esto, pero en múltiples ocasiones, no las he contado, no les puedo dar el número, pero puedo decirle que son muchas, más de 100 personas o más de 200, no lo sé, que he visto y que he tratado por candidiasis. Y de todas las que he tratado, las que han llegado hasta el final del tratamiento, porque no todas llegan hasta el final, son las que han podido resolver sus síntomas y su eh, fibromialgia en, por lo menos, bueno, es que yo siempre ocupo terapia neural, entonces ahí no lo he podido aislar, pero quizás sí en algunas personas que he tratado por vía remota, en que no les he podido hacer terapia neural, y también he podido ver lo mismo, la mejoría es por lo menos un 70%, por lo menos, eh, en cuanto a energía, alivio del dolor, mejoría de las funciones cognitivas, mejoría de la calidad de sueño, etcétera. Vamos a hablar de los factores predisponentes para adquirir este problema, las manifestaciones clínicas más frecuentes y les voy a hacer un breve resumen del manejo porque esto es un manejo que debe ser guiado por un médico competente o al menos una nutricionista, pero no, en realidad es mejor que sea médico. Em, lo que sí les voy a compartir es la parte alimentación que se aplica para aliviar la candidiasis, no el tratamiento médico en sí, porque ese tratamiento tiene que ser monitoreado, pero sí les voy a mencionar cómo es el tratamiento, cómo se maneja esto. Ya, les voy a pedir un segundito para ir a buscar algo que se me quedó y es muy importante. Denme un momento. Mm, ya, no, lo voy a dejar ahí. No. Vengo al Entonces, ya, tenemos acá en el lado izquierdo la cándida, que es una levadura, ¿ya? Es decir, es un hongo dentro de la familia, de la familia de los hongos y tiene dos estados, por así decirlo, tiene dos formas posibles de existir. La más natural es la de la levadura, que está en el lado izquierdo, que es como una pelotita, ¿ya? Esta levadura es parte de nuestra microbiota normal, es
parte de nuestra flora, vive en nuestra guatita. Pero hay situaciones que son los factores predisponentes que les voy a mencionar en que se convierte en un hongo filamentoso o en un hongo en una fase que se llama micelial, ¿ya? Estos como bracitos que tiene como tentáculos, como palitos, son los filamentos o las hifas o los micelios que utiliza para adherirse o incrustarse en los tejidos de su hospedador o huésped, ¿ya? Entonces, en la forma de levadura, la cándida no nos genera ningún problema, incluso hay algunas investigaciones que muestran que nos favorecen algunas cosas que en el fondo tenemos una relación simbiótica con ella, en que ella nos ayuda en algunas cosas y nosotros le damos un hogar y le damos alimento, siempre y cuando se mantenga en equilibrio con las bacterias. Y nuestra microbiota es 99% bacterias y arqueas y un pequeño porcentaje son estas levaduras. También tenemos virus, ¿ya? Pero la mayor parte son bacterias y una pequeña parte, menos del 1%, sería estas levaduras. Entonces, no nos hacen daño cuando están en esa forma de levadura, pero cuando se transforma en esta fase micelial, ustedes pueden ver aquí esto es una superficie de células intestinales. Está hecho en laboratorio, ya esto es de unos ratoncitos. Pero acá lo que podemos observar y visualizar es que tenemos esta levadura que tiene su micelio ahí, por lo tanto ya está en la fase micelial o de hongo filamentoso y está absolutamente incrustada en una célula intestinal. Lo que se puede ver acá, si es que pueden ver mi cursor, esto es una célula intestinal. Esos como pelitos que se ven ahí son las microvellosidades que son parte de nuestra célula para poder aumentar el área de absorción de nutrientes. Entonces aquí tenemos una célula, aquí tenemos otra célula, aquí tenemos otra célula, otra célula. Todo esto es superficie intestinal, ¿ya? O digestiva. Entonces podemos ver cómo esta cándida es capaz de incrustarse tanto adentro como a través de una célula, como también ah, en en la unión entre una célula y otra, ¿ya? Como en el borde, digamos, como aquí entre medio de la unión de dos células intestinales. Y es así como ella, este micelio, ¿para qué lo usa? ¿Para qué se incrusta es porque llega, o sea, se introduce hasta que llega a tomar contacto con el torrente sanguíneo de nosotros, ¿ya? ¿Y para qué hace esto? Para obtener nutrientes. Este hongo se alimenta exclusivamente de azúcares. Puede alimentarse de distintos tipos de azúcares, pero cuando se transforma en hongo filamentoso y se alimenta de nuestro azúcar de la sangre, se alimenta de la glucosa que anda dando vueltas en nuestra sangre. También podemos ver acá arriba cómo este mismo hongo no está atravesando, pero sí está firmemente adherido a una célula de la mucosa. Entonces, imagínense una candidiasis es em, un intestino o un estómago o un esófago, bueno, el estómago no mucho por su acidez, pero intestino, esófago, colon, eh, plagado de estos, ¿ya? Estos pueden formar incluso colonias, que son como una colonia en la cual hay muchas cándidas y ellas
se protegen de las bacterias porque ellas compiten con las bacterias por el espacio, por la tierra. En el fondo esto es como una guerra, una invasión en la cual estas llegan y se ponen a invadir el espacio que antes estaba ocupado por las bacterias. Entonces, si ustedes se podrán imaginar que la disminución en la cantidad de bacterias de mi sistema digestivo es un factor predisponente para desarrollar la candidiasis. ¿Y qué es lo que ocurre cuando esta candidiasis se incrusta con sus micelios? Este intestino, que el lado izquierdo se ve un intestino sano, en que las células están ahí todas pegaditas, unidas unas con otras, tienen sus microvellosidades ahí sanitas, están absorbiendo nutrientes, lo transformamos nuestro intestino en el del lado derecho, que es un intestino hiperpermeable, es decir, un intestino que tiene hoyos, porque si pueden ver acá, eh, aquí se fijan que hay una grieta, aquí hay un hoyo, aquí donde está insertada la cándida hay otro hoyo y así se generan muchos hoyos, tanto a través de las células como entre medio de las células. Esto es lo que se llama un intestino hiperpermeable o leaky gut, que está en inglés. Eso hace que todo lo que va viajando aquí en nuestro lumen intestinal pueda, si es que cabe por el hoyito, pueda pasar al torrente sanguíneo y puede activar la, la respuesta inmunológica. Y esto genera un aumento de la inflamación, puede generar autoinmunidad, es decir, que nuestro propio sistema inmune empiece a fabricar anticuerpos en contra de nuestros propios tejidos o propias células. Produce mala absorción de nutrientes, por lo tanto empiezo a tener una carencia de nutrientes progresiva y también se debilita la barrera hematoencefálica, que quiere decir que nuestro cerebro también se inflama, es decir, como que la barrera hematoencefálica es una barrera en la cual la sangre no está en contacto con el líquido cefalorraquídeo, con el líquido en el cual está flotando nuestro cerebro. Em, pero esa barrera, que es una barrera inteligente, se puede debilitar por motivo de este intestino permeable y por lo tanto también se genera inflamación a nivel cerebral. Entonces, ¿cuáles son los factores predisponentes que nos pueden favorecer la generación de candidiasis crónica? Bueno, lo más conocido habitualmente es lactantes, es decir, bebés, niños, adultos mayores, embarazadas y diabéticos, que son personas que tienen su sistema inmune un poquito más deprimido, pero no son inmunosuprimidos como los que tienen SIDA o los que tienen quimioterapia, etcétera. El uso de antibióticos, sobre todo si es un uso repetitivo de antibióticos, nos puede generar una candidiasis, por lo que les decía de que hay menor cantidad de bacterias. Por lo tanto, ¿qué pasa si hay menos bacterias? Hay más espacio para invadir. Entonces empiezan a crecer estos hongos porque los hongos no se ven afectados por los antibióticos, como las bacterias. Las bacterias, tanto las buenas como las malas, se pueden morir con el uso de antibióticos dependiendo del espectro que tenga de acción ese antibiótico que estamos usando. Pero habitualmente los antibióticos no discriminan entre bacteria buena o la bacteria que me está generando la infección, sino que cubren un espectro X de ciertos grupos de bacterias y las matan a todas. Entonces, matan la de la infección y también matan muchas de las de nuestra microbiota.
Eso favorece el sobrecrecimiento de cándidas o de levaduras y luego esto predispone a que en el fondo se le da la oportunidad, porque la cándida es un hongo oportunista, se le da la oportunidad para que prolifere y también para que se transforme en este hongo filamentoso. El uso de corticoides, por lo que les decía de la depresión del sistema inmune, pero también porque los corticoides aumentan los niveles de glicemia. Entonces, si yo ya tengo una o dos cándida o unas poquitas cándidas que ya atravesaron esta barrera y están succionándome la glucosa de la sangre, y yo empiezo a tomar corticoides o tomo corticoides cada cierto tiempo por alguna inflamación o por alergia o por lo que sea, eso va a favorecer que más de estas levaduras se transformen en malignas. Los anticonceptivos orales también favorecen, dan como un ambiente a nivel intestinal que favorece el sobrecrecimiento. La dieta rica en azúcares y carbohidratos refinados es el principal factor predisponente o el más común, junto con el uso de antibióticos. Entonces, una dieta rica en azúcares, baja en proteína, baja en lípidos, baja en prebióticos, que los prebióticos son las fibras que alimentan, las fibras o los oligosacáridos que alimentan a nuestras bacterias benéficas, todo eso va a disminuir la biodiversidad de nuestras bacterias intestinales, va a disminuir también la cantidad de bacterias y va a favorecer el sobrecrecimiento de levaduras, que son las que más se alimentan de azúcares y carbohidratos refinados, ¿ya? Entonces, de todos los factores más comunes que yo veo son estos dos, el uso de antibióticos y la dieta rica en azúcares. El estrés crónico o también el estrés, quizás no tan crónico, pero un estrés agudo eh, muy intenso y que haya durado, no sé, un mes, 2 meses o 3 meses, por algún factor que ya sea familiar o laboral o personal, puede también gatillar esta conversión a cándida invasora. Sobre todo si es que yo ya tenía los factores predisponentes anteriores. La inmunosupresión relativa quiere decir que no es una inmunosupresión completa, como cuando uno usa inmunosupresores como medicamento o tiene SIDA, sino que una inmunosupresión relativa que se puede dar por estrés, ¿ya? Porque el estrés también deprime nuestro sistema inmune. El estrés también aumenta la cantidad de azúcar que yo tengo en mi sangre y también aumenta, es decir, altera la biodiversidad de mis bacterias. Eso también ya está absolutamente comprobado científicamente. Entonces, una inmunosupresión relativa, sea por estrés o sea por falta de sol, por falta de vitamina D, por falta de vitamina C, por un tema de alimentación, etcétera, distintos factores, van a favorecer este sobrecrecimiento, porque también hay que pensar que en nuestro sistema digestivo hay células inmunológicas que están constantemente monitoreando y que si empiezan a notar que una hifa o que una cándida empieza a meter sus hifas ahí a las células intestinales, la va a atacar hasta que se muera, pero si es que son muchas, em, o si el sistema inmune no está funcionando del todo bien, se van juntando todos estos, se van sumando todos estos factores y se va generando este problema. El exceso de estrógeno, ya sea por uso de hormonas de reemplazo en la menopausia, o bien el exceso de estrógeno que se puede dar en una alimentación, por ejemplo, rica en soya,
como en personas veganas que les gusta comer carne de soya. La soya tiene efectos, no tiene estrógeno propiamente tal, pero sí tiene como estrógeno miméticos, por así decirlo, como sustancias que se parecen al estrógeno y generan el efecto del estrógeno. La falta de sol em, es uno de los factores también que yo he estado descubriendo ahora último, que es fundamental también en este proceso. Uno, porque nos hace tener déficit crónico de vitamina D, pero también porque nos favorece la inflamación, porque nos hace tener una disfunción de las mitocondrias, como vimos en la clase pasada, ¿o no lo vimos en la clase pasada? ¿Lo vimos en la clase pasada esto, lo de las mitocondrias? No me acuerdo si ya les hablé de esto o era que estaba planificando la otra clase. ¿No? ¿Sí? ¿No? Ah, ya. Bueno, después vamos a hablar de las mitocondrias, entonces. Vamos a hablar en la próxima clase sobre las mitocondrias. Pero claro, hablamos de la inflamación, lo antiinflamatorio que es la luz del amanecer, eso hablamos. Ya. Bueno, la falta de no sé si ustedes se han fijado que los hongos crecen en lugares húmedos y oscuros, ¿cierto? No hay ningún lugar que le llegue sol que tenga hongos. Es muy difícil que un lugar que le llega sol tenga hongo. Yo nunca he visto. En general los hongos crecen en lugares húmedos. De hecho, todos los hongos, incluso los hongos macroscópicos, digamos, los hongos como los champiñones, no crecen bajo el sol, crecen en la sombra, en la humedad. Entonces, eh, el sol es un factor protector. Y las vacunas COVID las puse em, las puse en signo de interrogación porque es algo que yo he ido observando desde la pandemia, que el nivel de candidiasis se exacerbó, tanto ahora es más frecuente, es más intensa y es más difícil de tratar desde la pandemia. Entonces, yo me pregunto si es por las vacunas o por el COVID mismo o por ambas cosas, pero esto alteró nuestro sistema inmune y desde que ocurrió la pandemia ha ido empeorando nuestro sistema inmune y han ido aumentando no solamente la candidiasis, sino que también el SIBO y un montón de otras enfermedades o problemas de infecciones. Los resfríos están siendo más fuertes, más intensos, los... em, están siendo más frecuentes también, etcétera. Ya, vamos a tomar 5 minutos de descanso y continuamos. Ya. Entonces, algo que les quería mostrar de esto es que los mecanismos por los cuales la cándida es capaz de generar muchísimos síntomas es que hay distintos daños a distintos niveles que genera esta cándida. Entonces, ya bueno, una es la adhesión al epitelio intestinal, pero también em, es capaz de crear cuando se juntan así en colonias, fabrican una especie de cuevitas o una especie de casitas
que están hechas de biofilm o una, es como decir una biopelícula, ya es como una telita que las cubre y que las ayuda a resistir distintos tipos de ataques, ya sea por medicamentos antifúngicos, como también las sustancias antifúngicas de las bacterias, como también resistir como los ataques del sistema inmune, etcétera. Entonces, es por eso que es una patología difícil de tratar, pero que se puede porque tenemos degradadores de biofilm ahora disponibles. Em, la hiperpermeabilidad intestinal, que ya la hablamos, y algo muy importante que quiero destacar es el acetaldehído, que es capaz de generar muchísimos síntomas. Y uno de los síntomas más comunes del acetaldehído es una sensación como de estar con caña o como una sensación de resaca. Acá en Chile le llamamos caña, pero en otros países le llaman resaca. em, y que puede sentirse como una sensación de náuseas, una sensación de dolor de cabeza, o un abombamiento de la cabeza, una sensación así como media de mareo. eh, ¿Qué más? Como que te sientes mal, te duele todo el cuerpo y muchas veces estos síntomas se dan en la fibromialgia. Yo he tenido pacientes que me han dicho, doctora, yo no puedo comer azúcar porque si es que como azúcar, si como un pastel al otro día o más tarde, estoy con caña. Así, literal me lo han dicho, sin que yo se los pregunte. Además pueden generar, bueno, y el acetaldehído nos intoxica, una toxina que el hígado tiene que hacerse cargo, por lo tanto sobrecarga mucho al hígado y también el hígado para poder deshacerse del acetaldehído necesita ocupar ciertos nutrientes que en el fondo nos está restando de usar esos nutrientes para otros procesos celulares propios, ¿cierto? Las micotoxinas son otro tipo de toxinas que se liberan en la presencia de cándidas y que pueden generar otros tipos de síntomas, un sinnúmero de síntomas. Y les voy a mencionar ahora a continuación los síntomas. Y la histamina es otro que les quería mencionar porque el tener candidiasis genera que yo tenga una gran cantidad de histamina dando vuelta, y si es que mi hígado ya está sobrecargado y mi mucosa intestinal no es capaz de degradar toda esa histamina que se está generando porque el intestino ya está dañado y el hígado está sobrecargado, vamos a tener mucha histamina circulante y eso nos puede atacar, nos puede traer o nos puede favorecer tener síntomas de histaminosis, que se los voy a mostrar más adelante y que son principalmente, pueden ser dolor de cabeza, puede ser problemas de sueño, problemas para dormir, em, puede generar picazón en el cuerpo, puede generar picazón en distintas partes del cuerpo, tanto en la cabeza como en la piel del cuerpo, en lugares específicos. Puede pasar que un día te pica una cosa, el otro día te pica otra parte, y así te van picando distintas partes del cuerpo. También puede generar alergias o síntomas de alergia como de rinitis o que no sé, ante otros factores externos como el polen o el polvo, tú empieces a estornudar, pero tiene que ver con que mi cuerpo está inundado de histamina. Las principales especies son 90 o más por ciento la Candida albicans. eh, no hay claridad en realidad no hay mucha estadística porque como es algo que no se pesquisa mucho, em, no hay tanta estadística, pero la gran mayoría de las que se han podido identificar son las albicans y hay otros tipos. Espera. Mm, mm, ahí, ya. Y el acetaldehído, les quería mostrar, no se pierdan en los
¿cómo se llama? En los términos tan complejos, pero lo que les quería mostrar es que el acetaldehído tiene 4 mecanismos por los cuales puede generar fatiga crónica y dolor miofacial o dolor muscular, ¿ya? Sobre todo esto está hablando de la fatiga crónica y la fatiga muscular propiamente tal. Y es que altera la función de los receptores de acetilcolina, que es, la acetilcolina es como el neurotransmisor que le indica al músculo que debe contraerse o moverse. em, También altera la misma liberación de la acetilcolina. También es capaz de modificar la acetilcolinesterasa, que es la que está encargada de eh, como degradar. Cuando hay mucha acetilcolina y yo necesito tener menos, la acetilcolinesterasa como que la rompe y la deshace. Entonces, si es que hay demasiada acetilcolina, puede generar contractura muscular, exceso de tensión y efectos sobre la fluidez y la integridad de la membrana celular. Esto puede afectar la transmisión del potencial de acción, es decir, puede afectar la capacidad de transmitir. Es decir, por ejemplo, mi cerebro, yo pienso, ok, quiero moverme, quiero mover tal músculo, mando una señal nerviosa y esta señal nerviosa tiene que llegar a la unión neuromuscular, ¿ya? Tiene que conectar con el músculo, a ver, ahí, conecta con el músculo, llega la señal, pero puede haber una falla en la transmisión de este potencial de acción, una falla en recibir el mensaje de que me tengo que mover como fibra muscular. Por lo tanto, esto puede hacer que sea mucho más difícil moverme, ¿ya? Entonces, todo esto se puede generar por el acetaldehído, que es uno de los principales tóxicos que que se liberan cuando la cándida se alimenta y hace su proceso de fermentación de los azúcares. Es un producto de degradación. Y este mismo acetaldehído también se genera cuando tomamos mucho alcohol y tomamos más alcohol del que nuestro hígado puede procesar en un momento dado. Entonces se empieza a acumular acetaldehído. Y es eso lo que nos hace sentir esa sensación de resaca cuando bebemos mucho alcohol. Bueno, esto mismo pasa con la cándida, con la candidiasis, porque la fermentación de los azúcares por el metabolismo que ella hace para poder alimentarse de este azúcar, genera productos, hace un proceso de fermentación y genera productos de tipo alcohólico. ¿Ya? De hecho, las levaduras son las encargadas de fabricar el alcohol, ¿ya? Por ejemplo, la levadura de cerveza es la que hace la cerveza. Hay otras levaduras que hacen el vino y así. Ya, entonces, tenemos dos tipos de candidiasis. La candidiasis visible o que es más evidente, que por ejemplo puede tener la lengua blanca, muchas veces, o sea, yo nunca he visto una lengua tan blanca como esta lengua es de un niño pequeñito, pero sí se ve bastante blanquecina. Pueden haber de este tipo de dermatitis y otros tipos de dermatitis que habitualmente son como descamativa y muchas veces yo he visto pacientes que se la ha diagnosticado como psoriasis y no era psoriasis, era candidiasis. Y porque las lesiones se parecen a veces. Puede verse también como dermatitis atópica, que es como una piel seca, casposa, ¿ya? Habitualmente puede aparecer en los pliegues, em, es más común en los pliegues porque hay más humedad, pero también puede aparecer en lugares en que no hay pliegue. Y la candidiasis invisible es la que estamos hablando hoy, que habitualmente son las dos cosas juntas, ¿cierto? Pero no siempre todo el mundo te mira la lengua, ni tampoco sospechan que puedes tener una candidiasis invasora en el sistema digestivo por el hecho de que tengas fibromialgia o porque tengas fatiga crónica, ¿cierto? Entonces ahora les quiero mostrar
A ver, ¿cómo hago para que salga esto? Espérame. Ah, aquí. Que me, el, el zoom me estaba tapando. Ahí. Hay distintas manifestaciones. Por ejemplo, en la parte musculoesquelética, dolores musculares, articulares, fatiga muscular, calambres y mioclonías, que las mioclonías son como cuando te tirita una parte del músculo. Es como que tienes el músculo y como que te tirita solamente una parte o te tirita el párpado. A mí lo que me suele pasar cuando me da mioclonía es que acá esta parte del brazo, a ver aquí, aquí. Aquí de repente en el brazo me tirita, sí, ¿cierto? Como que se te mueve, como que hace como un así, como que se estuviera, no sé cómo decirlo, pero se contrae en el fondo, se está contrayendo el músculo, sin que yo lo quiera contraer. Hay manifestaciones a nivel neurológico como sensación de fatiga crónica, no solamente a nivel muscular, sino que también fatiga mental, lo que le podemos asimilar a la niebla mental, la ansiedad, la depresión, los dolores de cabeza y migrañas pueden ser debidos a esto. En la parte de la piel tenemos estos distintos tipos de síntomas. En la parte inmunológica podemos ver lo que ya les mencionaba de alergias, autoinmunidad y infecciones recurrentes. Que no avanzamos. Ahí. En la parte digestiva, esto genera mucho gas y mucha hinchazón porque se generan gases de la fermentación, ¿cierto? Y la hinchazón a veces es por gas y una parte de la hinchazón también es por inflamación. El dolor abdominal inespecífico es muy común. Suele haber dolor, por ejemplo, en la parte de... En todas las partes puede haber dolor difuso, en todo el abdomen puede haber dolores tipo puntada, como a veces me dices que me duele como el hígado, a veces me dicen me duele como debajo de la costilla, tengo una puntada. Bueno, hay distintos tipos de dolores que pueden ocurrir y puede ser tipo puntada o pueden ser dolores cólicos también como retorcijones. Alteraciones del tránsito intestinal es muy común. El estreñimiento es lo más común, pero en casos extremos puede haber diarrea crónica, diarrea recurrente. Por ejemplo, me ha pasado muchos pacientes que me han dicho, que almuerzan y les dan ganas de ir al baño al tiro y hacen diarrea. O que hay gente que incluso me dice, no, yo tengo el tránsito súper normal ya. ¿Cuántas veces va al baño? 4 veces en el día. ¿Y cómo es la consistencia? No, es como pastosa. Bueno, eso no es normal. En ningún caso la consistencia pastosa es normal y eso ya habla de una alteración del tránsito. Ir al baño 4 veces al día a defecar no es normal tampoco, ¿ya? No es lo natural. Lo natural va de 1 a 3 veces como máximo. Y las intolerancias alimentarias, las sensibilidades y las alergias alimentarias son absolutamente frecuentes. O sea, el tener candidiasis por sí solo puede generar que yo empiece a tolerar cada vez menos alimentos, ¿ya? Y con el paso de tiempo esto va empeorando. Entonces puedo partir con una intolerancia a los lácteos o con una intolerancia al gluten, pero después se empiezan a agregar las legumbres, después se empiezan a agregar los frutos secos y llega un momento en que ya no toleras ni la palta, no toleras ni los huevos y así sucesivamente se empiezan a agregar alimentos que no puedes tolerar porque se van agregando cosas. Ya no es solamente intestino hiperpermeable, sino que también es inflamación, también es fermentación, después se puede agregar un sobrecrecimiento de algunas bacterias y entonces se fermentan otros tipos de productos, la histamina que produce los alimentos altos en histamina como la palta o el huevo, los encurtidos, los enlatados, los embutidos, también podríamos tener.
intolerancia a estos alimentos solamente por el hecho de que son altos en histamina y no porque alimenten a la cándida necesariamente. Pero habitualmente lo que más genera síntomas es lo que alimenta a la cándida, ya sea distintos tipos de azúcares, sea blanca, morena, rubia, panela, agave, miel de palma, miel de abeja, eh, no sé qué otros ejemplos más, pero todos los distintos tipos de azúcares que pueden haber en el comercio pueden favorecer la fermentación y aumentar los síntomas. Entonces, también podemos ver que hay, esto no lo voy a mencionar todo, porque se nos va a alargar mucho la clase, pero después van a tener disponible para poder revisar con calma todos los síntomas eh, cuando yo les suba el PowerPoint. Entonces, algo muy común que se da en la fibromialgia es el malestar general con los cambios de estación o de clima. Esto se debe al exceso de toxinas y a la disfunción mitocondrial que se produce por el tener la candidiasis crónica. Ya les voy a hablar de la disfunción mitocondrial, no me voy a detener en eso porque vamos a tener otras clases en que vamos a hablar de eso. Pero para que vean que la candidiasis puede ser responsable de esto de que se sienten mal cuando hace frío. Em, Ya, voy a decir. Ah, lo otro, la celulitis y la dificultad para bajar de peso, eso también es muy común. O a veces es dificultad para aumentar de peso. Hay gente que es extremadamente delgada y no hay caso que pueda subir de peso. También me ha pasado, es mucho menos frecuente, la gran mayoría es exceso de peso. Eh, Porque no solamente exceso de grasa, sino que es mucha acumulación de toxinas en esa grasa. Por lo tanto, el cuerpo hace lo posible por no eliminar esa grasa, porque se van a liberar más toxinas. La grasa es un lugar seguro donde guardar la basura del cuerpo, cuando no soy capaz de eliminarla. Ya, otro síntoma bastante común es la sudoración excesiva, que puede ser en casos de estar mucho de pie o a veces de noche, a veces se puede confundir con bochornos, a veces la gente piensa que es por la menopausia, y no necesariamente es por la menopausia. Em, las hipoglicemias reactivas son, por ejemplo, cuando yo como algo que solamente tiene carbohidrato, por ejemplo, me como unas galletitas o me como un pan con mermelada y luego, después de un rato, que en general es corto, puede ser después de una hora o menos, que de nuevo me da hambre y me da como una sensación de vacío en el estómago, ¿ya? O me puede dar como una especie de debilidad, como sentirme débil, adormecida, con poca energía. Eso puede ser una hipoglicemia reactiva y se da porque yo como el alimento que es alto en azúcar y carbohidrato refinado, eso me aumenta la glicemia rápidamente, la cándida va y se la chupa toda, se la come, se la come, se la come, y por lo tanto me baja rápidamente la glicemia, el azúcar en la sangre. Por lo tanto, se genera esta como paradoja de que comí recién y ya tengo hambre al tiro. Am, bueno, gran ansiedad por comer cosas dulces, eso también es muy común. Em, ¿Qué más? Las crisis de pánico no es tan común. Los cambios de humor sí, repentinos. Eh, Resistencia a la insulina también es bastante común, si es que ya la cándida lleva muchos años. Y la disautonomía es lo que hemos hablado ya en otras ocasiones y es que, por ejemplo, tengo una mala tolerancia a estar de pie mucho tiempo, de pie quieta, no caminando, no moviéndome, o también el mareo al ponerme de pie, esos son síntomas de disautonomía. Em,
La fatiga y falta de aire pueden ser por déficit de fierro y de vitamina B12 que son generados por la cándida. Es muy común el déficit de fierro, por lo tanto, anemia crónica de causa desconocida puede ser perfectamente por una candidiasis y me han llegado muchas pacientes con este problema, que nadie les descubre por qué tienen anemia. Em, los calambres por déficit de magnesio y calcio, el cabello y las uñas que no crecen, se caen más fácilmente. La caída de pelo también es súper común. em, el cansancio por déficit de fierro, las defensas bajas por déficit de zinc y vitamina C, las estrías, la sudoración excesiva es por déficit de cromo, em, las infecciones frecuentes, ya lo puse, edema. El edema es acumulación de líquido, como cuando se te hinchan los tobillos, eso es muy común, que se te hinchan las piernas, que al final del día te quedan marcados los calcetines. Eso es edema, por déficit de vitamina B6. Depresión es muy común porque se genera déficit de B6, de B3 y de magnesio, que son elementos necesarios para fabricar serotonina. Las alteraciones tiroideas son también bastante comunes en la candidiasis que ya lleva muchos años, pero no me voy a detener porque es una lista muy larga y no es tan común. O sea, de todas las candidiasis que yo veo, será no más de un 10% que tienen alteraciones tiroideas. La ansiedad, a pesar de haber comido recientemente, esto ya lo mencioné. Inflamación articular, dolores articulares, es muy común y es por la hiperpermeabilidad intestinal. Lo de las dermatitis ya lo mostré, ya lo dije todo eso, la autoinmunidad, los problemas neurológicos también ya lo mencioné, la incapacidad para bajar de peso. Por daño en los tejidos, puede haber múltiples síntomas también, ¿ya? Por ejemplo, esofagitis y gastritis es muy frecuente, esto de como sentir reflujo que te quema como del estómago hacia arriba. Em, la descamación de la piel y la caspa. em, manchas, manchas de la piel que cambian de color con el sol. Eso es muy común y eso también tiene que ver con el estrés oxidativo que se genera por esta candidiasis. Grietas en la piel, en los pliegues, infecciones bacterianas recurrentes. Ya. Quiero saber si tienen alguna duda con respecto a los síntomas hasta el momento, o hasta lo que he hablado hasta el momento, porque ahora voy a cambiar de tema. ¿No? Ya. Perfecto. Entonces, em, este es un examen que nos sirve para detectar la candidiasis y es un examen que mide anticuerpos contra cándida, es decir, mi reacción inmunológica con anticuerpos que están destinados a eliminar esa cándida. Eso es lo que mide este examen y es un examen que nos sirve para el diagnóstico, pero no tanto para el seguimiento cuando ya estamos en el tratamiento, porque estos anticuerpos pueden seguir positivos. Pasaron ya los 25 minutos. Cuéntenme si están muy cansadas y hacemos la pausa o seguimos unos minutos más. ¿Hacemos la pausa? ¿No? Ah, ya. También. Perfecto. Entonces, voy a darle play acá. Ya. Entonces, nos puede salir si es que yo tengo una reacción baja, media o severa. O si es que está negativo, es que nunca he generado anticuerpos con la cándida. Entonces, si este examen sale positivo, significa que mi sistema inmune está tratando de eliminar a esta cándida, por lo tanto está sensando que esta cándida está siendo invasora. Esto no va a salir positivo a menos que eh, tenga yo la candidiasis invasora. No va a salir positivo si es que yo tengo solamente las cándidas de levadura naturales de la microbiota.
tenemos este otro examen que, que es un poquito más avanzado, más sofisticado, más novedoso, y es que me mide la cándida, pero no solamente con la reacción inflamatoria que está generando, sino que también mide si es que mi sistema, si es que mi mucosa intestinal está generando anticuerpos IgA o está tratando de luchar en la superficie con las cándidas. Cuando sale positivo este otro lado, significa que si es que yo tengo candidiasis, es porque ya lleva harto tiempo y ya se activó el sistema del complemento, que es algo más profundo. La sonulina y la ocludina son marcadores de permeabilidad intestinal, por lo tanto también me entrega esa información como de ver qué tanta permeabilidad intestinal existe en mi paciente y los LPS son marcadores de bacterias que hay algunos tipos de bacterias que fabrican un tipo de moléculas que se llaman lipopolisacáridos, que son LPS, y son como un factor de, que utilizan como para generar enfermedad, por así decir. Y también podemos medir esto porque esto sería un indicador indirecto de que podría haber también un SIBO, además de una candidiasis. El SIBO es un sobrecrecimiento intestinal bacteriano y podría ser SIBO o podría ser que el intestino está tan permeable que deja pasar los pocos LPS que se están fabricando naturalmente como parte de mi microbiota. Esta es una prueba que se manda a Estados Unidos y es de orina y nos sirve para hacer el seguimiento cuando estamos haciendo el tratamiento de candidiasis. Es decir, si yo ya tomé los antifúngicos y, o sea, hice el tratamiento, traté de eliminar toda la cándida que había y necesito saber si efectivamente esa cándida se eliminó por completo o todavía quedan cándidas vivas. Podemos pedir este examen que tiene tres parámetros que nos ayudan a ver si es que hay cándida, que es la arabinosa, el ácido tartárico y el ácido oxoglutarico. ¿Ya? Lamentablemente este examen aún no llega a Chile, pero sí se pueden mandar las muestras a Estados Unidos, lo cual es engorroso, pero se puede lograr. Y cuando hay posibilidades económicas de hacerlo, lo hacemos, ¿ya? En un laboratorio de medicina funcional que hay en Kansas. Entonces, vamos a hablar ahora, nos queda bien poquito de esta presentación, vamos a hablar del abordaje terapéutico que yo realizo la estrategia por fases que tengo, luego vamos a tomar un descanso y luego vamos a hablar sobre cómo es la alimentación cuando queremos tratar de eliminar estas cándidas. Entonces, em, usamos una estrategia, yo uso una estrategia de 4 fases que es em, que está publicado en los libros de Cala Cervera, que es una de las principales especialistas hispanohablantes en cándida. Y ella propone estas 4 fases, que es la fase de preparación, en la cual vamos a hacer una dieta baja en carbohidratos para disminuir el alimento de la cándida y así debilitarla. Y vamos a fortalecer nuestro sistema digestivo usando enzimas digestivas y vamos a fortalecer nuestro sistema inmune usando vitaminas y minerales, que también nos van a ayudar a reducir los síntomas y los malestares y a mejorar todo el funcionamiento de nuestro cuerpo. Luego viene una fase de eliminación. Una vez que ya se cumplió un mes de la fase de preparación, comenzamos la fase de eliminación en la cual usamos em, antifúngicos, que son como los antibióticos para los hongos, y tenemos dos tipos diferentes, los naturales y los
químicos o tradicionales de la medicina alopática. En mi caso, lo que yo he ido desarrollando ya con la experiencia de 10 años o más tratando candidiasis ha sido que uso en el primer mes, uso 2 o 3 antifúngicos naturales que son de menor potencia, los uso en dosis creciente porque ¿qué es importante? Que si yo empiezo a eliminar cándidas de una, me tomo un antifúngico tradicional y me lo empiezo a tomar en dosis normales, digamos, en dosis como para dosis full, digamos, dosis completa, se puede, o sea, muy probablemente haya un agravamiento del cuadro clínico, un agravamiento, un empeoramiento de los síntomas, un empeoramiento de la inflamación, de los dolores, de la niebla mental, de todos los síntomas, porque se van a eliminar una gran cantidad de toxinas, incluyendo más acetaldehído, incluyendo más histamina, más micotoxinas, etcétera, y eso va a generar mayor inflamación, mayor uso de nutrientes míos para poder tratar y mayor uso de recursos del cuerpo para poder intentar eliminar estas toxinas, este exceso de toxinas que se liberan. Por lo tanto, puede ser un poco peligroso, porque se puede generar una reacción inmunológica muy severa. Entonces, siempre hay que partir de a poco, siempre hay que partir de menos a más, con dosis bajitas y aumentando en base a la tolerancia. Eso es muy, muy importante, porque de repente hay gente que va a iriólogos o otro tipo de profesionales que no saben esto y les dan, por ejemplo, está muy de moda el aceite de orégano, incluso lo venden en todos lados y la gente empieza a tomar aceite de orégano sin tener una guía médica adecuada y se puede sentir peor y pensar, ay, no, esto no me sirvió para nada. Y no es así, ¿ya? Es porque está haciendo efecto y es por eso que te sientes peor. Pero si uno lo hace con dosis crecientes, partiendo desde dosis muy bajitas, esto no va a ocurrir porque además hay que pensar que una persona que tiene hace años candidiasis, todos sus sistemas de drenaje, todos sus sistemas antioxidantes, todos sus sistemas de generación de energía están deteriorados y pueden estar altamente deteriorados. Es decir, pueden estar muy mal, funcionando muy mal. Por lo tanto, yo tengo que partir muy de a poco. Luego, una vez que eliminamos la cándida, que esta fase 2 puede durar desde 2, 3 meses, puede durar incluso hasta 6 meses o un año, ¿ya? No se sabe porque todo depende de la cantidad de cándidas que haya. En general, en mi caso, no, yo no he tenido pacientes que estén un año en fase de eliminación, por si acaso, pero sí he leído en otros lugares que tienen esas fases de eliminación larga. Y es que antes no habían degradadores de biofilm, entonces eso enlentecía el tratamiento. Pero en esta fase de eliminación, que puede durar entre 2, 3 meses a 6 meses, vamos aumentando la dosis progresivamente de los antifúngicos y mantenemos la dieta baja en carbohidratos que se usó en la fase 1. La tenemos que mantener porque si no las cándidas pueden ganar fuerza y hacerse un poco más resistentes al tratamiento. Luego viene una fase de recolonización, que significa que vamos a restablecer la biodiversidad y la cantidad de bacterias benéficas, de bacterias amigas en nuestra flora intestinal, para así poder protegernos, o sea, por un lado, porque esas bacterias tienen funciones muy importantes, pero también por otro lado, para poder protegernos de un futuro, una futura recaída, por así decirlo, una posibilidad de recaída, de que vuelvan a incrementarse, porque si yo no recolonizo,
y simplemente me quedo en la eliminación, yo me puedo demorar, un ser humano se puede demorar hasta 2 años o incluso más, dependiendo de sus hábitos, en recuperar su flora intestinal normal. Entonces, eso no podemos reducir ese proceso y yo lo que hago es que mi fase de recolonización es de 3 meses y esos 3 meses usamos probióticos y prebióticos. Y en esta fase ya incorporamos los alimentos que se habían eliminado en la fase 2, los vamos incorporando poco a poco, es decir, los carbohidratos, porque en el fondo asumimos que el 100% o el 99% de las cándidas que habían ya se eliminaron y eso lo vamos viendo a través de los síntomas y si es que el paciente tiene el dinero suficiente para poder hacerse el examen de Estados Unidos, lo hacemos, ya para estar 100% seguros. Esa es la única forma de estar 100% seguras de que se eliminó por completo la cándida. Em, entonces, vamos recolonizando con distintos tipos de bacterias, por lo tanto, yo uso 3 probióticos diferentes que traen distintas cepas de bacterias. Las uso sucesivamente, un mes uno, otro mes otro, y son probióticos de alta calidad y de alta potencia. ¿Ya? Que tienen a- harta variabilidad, o sea, harta diversidad de bacterias y alta cantidad de bacterias. ¿Ya? Normalmente uso unos que tienen por lo menos 25 billones, ¿ya? Hay uno que tiene solamente 10 billones, pero es porque es uno específico para detener la cándida, que es el Lactibiane CND. Pero los otros que uso son de 50 billones habitualmente, pudieran ser de 25 billones si son de muy buena calidad, em, con al menos o sea, lo mínimo, mínimo, mínimo es que tengan 3 4 cepas de bifidobacterias y lactobacilos. El Lactobacillus acidophilus, que es el que casi siempre está en los probióticos, es uno de los más abundantes en nuestra flora natural y tiene un efecto muy importante sobre la cándida, o sea, de evitar que la cándida vuelva a crecer. Y luego una fase 4 que yo habitualmente la superpongo con la fase 3 o a veces incluso con la fase 2 si es que hay demasiado daño, o sea, con la 2 la 3 la 4 o sea, la 2 y la 3 perdón, y es la restauración de la mucosa, que es como reparación intestinal. Y eso se hace a través de, em, se usa el caldo de hueso principalmente, que tiene un colágeno muy bueno para poder reparar las mucosas. Tiene aminoácidos y proteínas muy buenos y es muy como, entre comillas, hipoalergénico. Entonces, además es muy fácil de digerir porque es un caldo. Entonces, se usa muchísimo para la reparación de las paredes digestivas que están dañadas. ¿Hay alguna duda de todo lo que hablé recién? Ya, perfecto. Bueno, entonces, sospechar es clave. Esto es las personas para las personas que, o sea, se los comento para que puedan estar atentas también a otras personas, porque si ya tienes fibromialgia, la probabilidad de que tengas candidiasis es de 99%, o si tienes fatiga crónica, pero es para que estés atenta también a otras personas, quizás de tu familia o de tus amistades o de tus conocidos que puedan tener, que puedan sospechar este cuadro y decirle que se evalúe con un médico competente en el tema, porque esto está siendo cada vez más una pandemia de la civilización occidental. ¿Ya? Entonces, personas con dolores, pacientes, pacientes dulceros, la gente, yo le pregunto, lo primero que le pregunto, ¿usted es dulcera o no es dulcera? ¿O ha sido dulcera durante su vida? Porque hay gente que no es dulcera ahora
pero que sí fue dulcera durante sus primeros 20 años de vida y quizás desde ahí que ya tiene la cándida. Eh, Pacientes polisintomáticos me refiero a personas que tienen muchos síntomas de muchos tipos distintos y que tienen que andar por allá, por acá con distintos médicos porque les aparecen siempre cosas raras, que tienen dermatitis, que tienen dolor de rodillas, que tienen dolores de cabeza y van a 3 médicos diferentes y nadie se da cuenta de que todo esto tiene que ver con un solo factor común que es la candidiasis. Personas que tienen muchos calambres o personas que dicen cada vez que como azúcar me siento mal. Ya, eso es súper importante estar atenta. Entonces, les cuento que en mi Instagram, Berenice Medicina Integrativa, está disponible el cuestionario de síntomas de candidiasis en el cual pueden ir rellenando, es un formulario de Google en el cual al final de llenar responder todas las preguntas, tú puedes poner enviar y puedes poner puedes hacer clic en una parte que dice, como un check, que dice enviarme mis resultados por correo. Y así tú puedes tener un respaldo de cuántos síntomas tienes de la candidiasis y en la medida que vas haciendo la dieta antifúngica o vas siguiendo las recomendaciones que yo te voy a dar, em, puedes ir monitoreando cuántos síntomas, si es que tus síntomas van mejorando, van disminuyendo. ¿Ya? Así que eso es, y bueno, acá está mi correo para que si tienen dudas me pueden consultar y bueno, mi página web ya la conocen. Así que vamos a hacer ahora una pausa y luego vamos a hablar de la dieta antifúngica. Ay, no, esto no era. Esto era otra cosa que no les queríamos. Ya, queridas, voy a dejar de compartir. Eso eran los biofilms en realidad. Era para mostrar los biofilms, pero es para otro momento. ¿Alguna duda antes del...? Bueno, si quieren me hacen las preguntas después del recreo.